Café Caliente Noticias. Informaciones claras, objetivas y en caliente. Protagonistas de la noticia. En caliente, en directo. Informaciones al instante, en caliente. Comentarios con la rapidez que implica los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y local. Reflexiones con la calidez que involucra el sentir de un pueblo. Esto es Café Caliente Noticias. Dirige Leonel Arbeláez Castaño. Bueno. Doctora Lina María Naranjo, buenos días. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. No. A conectarse. No, se vuelve a conectar, por favor. Doctor Héctor Alejandro Zuluaga, politólogo y especialista en derechos humanos. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy buenos días, Leonel, y buenos días al equipo de Café Caliente, a Marta, muy bien. Bueno, a ver, politólogo y máster en educación, es el doctor Héctor, y en derechos humanos también, Héctor Alejandro Zuluaga. Bueno, y el tema lo planteamos desde ayer, gabinete de Petro de cara al nuevo gobierno, todos los compromisos que ha adquirido. ¿Con quiénes? Pues con todo el pueblo, con la gran cantidad de votos que sacó doctor Héctor Alejandro. ¿Cómo analiza usted esa conformación hasta el momento del gabinete de Gustavo Petro? Pues hay que decir que primero hay en su mayoría unas carteras en las que las mujeres predominan precisamente ese tema que tocabas y que pues esto también va a indicar la transformación incluso del propio formato o forma del Estado, que aunque faltan aún 12 ministerios, más los que pueda crear también Gustavo, pues hasta el momento el pacto histórico ha generado también como articulación con esos equipos que son de empalme, ¿cierto? Si nosotros vemos el equipo de empalme, pues están los coordinadores. De allí salió entonces Carolina Corcho, que es entonces la médica, psiquiatra y politóloga, que hoy entonces toma esa cartera de salud. Parte sí, de salud, y encontramos entonces también que el sector de Hacienda, el coordinador de esa comisión de empalme, José Antonio Campo, pues entra entonces como ministro de Hacienda, y así vamos a ver que quienes han estado para la coordinación del empalme, por ejemplo, podríamos decir que frente al nombramiento que falta aún del sector de educación, Alejandro Gaviria como coordinador puede estar entonces como candidato, aunque hayan allí nombres tan interesantes como el de un indígena, Abadio Green, doctor en educación lingüística, y que pues ha generado también una visión diferente de las formas de educación y en no educación, incluso pues en minas y energía, también como parte de la coordinación del empalme, el Antonio Navarro Wolf, y por su trascendencia también en el M19 y cercanía con Gustavo, uno podría decir que podría ser el próximo ministro y demás. Además, se espera que del empalme social quizás, y con esto termino este primer acercamiento, pues puedan surgir también una correlación de fuerzas que genere también otros nombres en la baraja y de esos equipos de empalme que no están, de ministerios y de personas que han sido también parte de ese proceso social de transformación y de construcción del programa del pacto histórico. Sí, pero podríamos a partir de lo que hay, o sea, de lo que hay hasta el momento ya designado, que se conoce oficialmente, los nombres de los ministros, Antonio José Ocampo, el caso, por ejemplo, de la ministra de Cultura, de la ministra de Agricultura, en fin, etcétera, etcétera. Las expectativas que se pueden generar en torno a las mismas, doctora Lina, ¿cómo me le va? Buenos días, Leonel, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Yo no sé por qué está molestando siempre la primera vez, Leonel. Bueno, vea, si yo tratara de resumir en una palabra, por lo menos los nombramientos claros que tenemos hasta ahora, la primera que a mí me surge es seriedad. Yo encuentro
mucha seriedad en el gabinete que está nombrando Gustavo Petro, lo cual celebro sobremanera, Leonel, porque la verdad es que fueron 4 años donde, hombre, donde los ministros brillaron por su, ¿cómo le dijera? Por su poquedad. Aquí no tuvimos ministros que uno dijera, hombre, brillante. De pronto el de salud, a pesar de que al principio de la pandemia pues tuvo muchas críticas, finalmente logró sacar el proceso de vacunación adelante. Entonces, yo de este gabinete que está nombrando Gustavo Petro encuentro seriedad, experiencia, conocimiento, y hay algo que me gusta mucho y es la diversidad que se está dando. Aquí mi contertulio Alejandro tomó 2 nombres o hizo referencia a 2 nombres que van a tener muchas dificultades en esos consejos de ministros, que son la ministra de Salud y el ministro de Hacienda, porque la ministra de Salud ha tenido unas posiciones muy fuertes, muy extremas, que a mi modo de ver son un poco simples, como es el tema de la eliminación de la intermediación en salud en las EPS, y cuando de pronto ella pretenda materializar esa idea, pues se va a encontrar con un Ministerio de Hacienda y lo mismo le va a pasar a los otros donde se van a dar cuenta que no hay cama para tanta gente. Es que en eso consiste gobernar. Las personas creen que los gobiernos son un comité de aplausos y no son eso, Leonel. Y cada ministro llega a pujar por dinero para sus programas y va a haber un ministro de Hacienda serio parado que va a decir no hay y lo que tenemos que administrar es poco porque no alcanza para cada uno. Pero eso para mí es positivo, porque Gustavo Petro con esas designaciones que está haciendo, está mostrando realmente que va a conformar un gobierno. Es que un gobierno, hay que recordarle a nuestra audiencia que gobierno no es solo el presidente de la República. En el nivel nacional, el gobierno lo encabezan el presidente, los ministros y los directores de los departamentos administrativos, que no tienen que constituir y efectivamente no conforman un comité de aplausos. Entonces, el primer comentario es ese: seriedad, experiencia, diversidad y gobierno. Es lo que encuentro en ese gabinete tal como se está conformando. Una proyección, y una proyección, doctor Héctor Alejandro, pues no deja de ser una especulación, ¿no? Que de pronto Antonio Navarro Wolf llegue a ser ministro, de pronto el indígena al que usted hacía referencia, en fin, porque pues hay que entender también que hay una disparidad de criterios, y si se me permite, pues hay también unas posibilidades de que algunos que no hicieron parte del pacto histórico hagan parte del grupo de gobierno para acuerdos que se dan y se plantean en el propósito de buscar la gobernabilidad, doctor Héctor Alejandro, ¿no? Claro, es un proceso también de ajedrez, si se quiere, el cálculo político frente a fuerzas que podría uno decir de estos ministros, como lo está suponiendo Leonel, no responden directamente a una estructura partidaria y que en medio también de ello, pues habrá que de los otros 12 ministerios pensar en esas solicitudes que seguramente han hecho los partidos que se han declarado oficiales que no se han declarado en oposición, como el liberal, el conservador, y que en medio también de ese concepto de gobernabilidad, gobernanza que se deberá construir también desde los territorios y que arrojó también el mapa electoral, pues deberá pensarse en esos lugares también, incluso con la oposición la posición y los diálogos que ha planteado Rodolfo Hernández frente al Estado. Pues no estoy diciendo que vaya a ser un gobierno de mermelada, pero sí de ese gran pacto nacional, de ese gran acuerdo mínimo del que hablaba Gustavo, y que eso entonces tendrá que incluir también esas fuerzas políticas de una u otra forma que pues históricamente han estado ligadas al Estado, y será también con ellas las que los ministerios se deberá también generar una negociación, un acercamiento, también en términos de las posibilidades, por ejemplo, de otro ministerio que aún no ha sido nombrado y que pues va a ser clave también durante este gobierno, el Ministerio de Defensa,
el que se ha dicho también que se espera haya una mujer y que pues el equipo incluso de Empalme es muy pequeño también frente a ese otro factor real de poder del que aún no se tiene también un pronunciamiento claro del pacto histórico del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que es frente a los militares y las formas también que va a tomar el Ministerio de Defensa, incluida la Policía Nacional. Sí, y es bueno, y quería planteárselos a ustedes porque es que se tiene que volver, en algún momento se tiene que volver por lo que realmente significa la política. ¿Qué es la política? La política no es más ni menos que el arte de gobernar. Y para gobernar hay que gobernar con políticos, que son los que saben precisamente ese arte. O sea, eso es sencillo. ¿Por qué satanizar la política cuando la política pues es una ciencia y como tal debe ser y debe volver por sus fueros? Aquí, ¿qué pedirle a Petro? Pues que maneje políticamente el país y allí tienen que caber ¿quiénes? Pues los que han ejercido esta actividad por años. Ahí lo que está es, dentro de ese ajedrez al que hace referencia el doctor Héctor Alejandro, dentro de ese ajedrez hay una persona que es el presidente y que es el que dispone bajo qué parámetros y en qué sistema se moverá el mismo, doctora Lina, ¿no? Por supuesto, Leonel, y sabe que me gusta mucho que usted toque ese punto, porque, y lo voy a conectar con la reflexión que usted estaba haciendo antes de darnos paso a nosotros. Ayer en un grupo de abogados se hizo referencia a estos nombramientos, yo expresé mi opinión y para mi sorpresa hubo comentarios muy negativos, o sea, hubo muchos muy positivos, pero los negativos que hubo los hubo en 2 vías. El primero tiene que ver con lo que usted estaba haciendo referencia antes y recuerdo puntualmente un comentario de una mujer que dijo es que Cecilia López debería estar cuidando los bisnietos. O sea, ejercemos un canibalismo social en el cual mujer come mujer. O sea, somos las juezas más duras y simplemente porque es una persona que tiene una edad, pero aquí lo conecto con el otro aspecto que usted está tocando y es esa experiencia política que en ese sentido iban los otros comentarios negativos, es que son los mismos, es que cuál es el cambio si han estado en todos los gobiernos. Tenemos que recordarle a nuestros oyentes que como usted lo acaba de decir, o sea, la política la hacen los políticos y el hecho de que hayamos tenido pésimos políticos que hayan desnaturalizado el ejercicio de la política para convertirlo en una vulgar politiquería dedicada a la usurpación de los dineros públicos y de los puestos, eso no significa ni que la política por sí misma sea un pecado y haberla ejercido entonces también sea un pecado, ni que todos los políticos hayan sido malos. Y Gustavo Petro con estos nombramientos, o sea, no podemos esperar que todos sean una cantidad de pelados jóvenes inexpertos. Perdón, estamos terminando un gobierno de un tipo joven e inexperto. O sea, además carente de conocimiento, también carente de experiencia y de bagaje político. ¿Es que eso nos trajo cosas muy buenas? No, o sea, este gabinete tiene que tener un equilibrio y también va a haber carteras para personas mucho más jóvenes, pero a mí me parece supremamente valiosa la experiencia en política que tienen personas como Álvaro Leiva Durán, como Cecilia López, como José Antonio Campo. La ministra de Cultura no tiene esa experiencia, pero tiene una experiencia de larga tradición en la gestión cultural, entonces de alguna manera también conoce esos otros escenarios. Entonces, Leonel, no tenemos por qué satanizar a una persona porque ya haya participado en la política. Hay que mirar es cómo fue su participación, porque efectivamente puede poner la experiencia y pueden haber cometido errores. Ayer Cecilia López en una entrevista con Yamida Amat reconocía que había sido un error acabar el IDEMA, pero explicaba cuáles eran las circunstancias que habían encontrado en su momento. Esa misma experiencia de ese error la va a poner ahorita al servicio para decir, no, tenemos que volver a buscar una entidad que cumpla este tipo de funciones. Entonces yo creo que no hay lugar y no estoy de acuerdo con esas descalificaciones simplemente por esa experiencia. Lo que yo veo como un ejercicio previo en la política, lo veo también como una experiencia que puede ponerse al servicio de este nuevo gabinete y este nuevo gobierno. Sí, además que llama mucho la atención que quienes cuestionan las edades de los ministros
son los mismos que estaban proponiendo la presidencia o posible presidencia de Rodolfo Hernández, con 78 añitos. Yo no sé qué diferencia, a mí me parece una diferencia abismal. Es muy distinto un ministro que si no da la medida se puede, listo, cambiar a un presidente que nos lo tenemos que soportar 4 años y que dentro de 4 años no va a tener 78 sino 82. Entonces es una cosa totalmente diferente. La figura presidencial es muy diferente que la figura de un ministro que viene a ser muy importante, pero reitero, se puede, el ministro de Hacienda no necesariamente tiene que estar hasta que tenga los 83 añitos, ¿no? Puede estar un año al servicio del Estado colombiano y puede relevarse. Pues eso suele hacerse, ¿no, doctor Héctor Alejandro? Claro, este es un primer momento del gobierno del pacto histórico que también estamos quizás analizando previo a los 100 días de gobierno, que creo ya será un indicador, ¿cierto? Pues en este momento, como es un gobierno del progresismo, del cambio, todo el mundo tiene los ojos puestos sobre él y es necesario que nosotros también entendamos que así será parte también e incluso de la negociación que puedan tener estas carteras con el Congreso para el avance de algunas transformaciones en términos de, para decir algo, el tema de relaciones exteriores con Álvaro Leiva Durán. En nuestro país ha habido una tradición histórica de tener en estos cuerpos diplomáticos a personas que no son idóneas para el cargo, a embajadores que ni siquiera, por ejemplo, hablan el idioma del lugar donde se encuentran o donde son embajadores, y creo que con el ministro Álvaro Leiva Durán, pues precisamente esto va a cambiar y va a jugar como en clave también de una mirada internacional diferente del Estado colombiano, de una seriedad que también lo hemos planteado aquí frente a las transformaciones que se puedan generar desde cada una de las carteras, y que precisamente el trabajo de cada uno de estos ministros pues va a generar o va a posibilitar que nuevas personas, incluso viceministros, puedan asumir en algún momento con un aprendizaje colectivo y con un aprendizaje incluso social, porque aunado a esto, lo que no se ve, pues cada uno de estos jefes de empalme y cada uno de estos ministros que ha sido nombrado se encuentran responsables de lo que el pacto histórico ha llamado el empalme social, con unas temáticas muy puntuales para también vincular esa gobernabilidad a la geografía nacional, desde los territorios, pensándose que incluso pues en momentos de oposición que se puedan presentar frente a esa ya anunciada reforma tributaria, pues sean también los ministros y el Estado a partir de los territorios quienes articulen y resuelvan los debates que pueda proponerse también, como lo decíamos, en temas de reforma tributaria, de reforma a la salud, de reforma pensional, del Estatuto del Trabajo, incluso para cerrar con esto, pues de la transformación cultural y claramente política, como lo refería Lionel, de nombrar a Patricia Ariza, quien ha sido una víctima de la violencia política en nuestro país y que seguramente pues tendrá un tinte político ese Ministerio de Cultura, porque la transformación cultural también tiene que ver pues con la violencia que ha vivido nuestro país, la política a la que le han metido las armas desde fuerzas e incluso que aún con el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues nos damos cuenta de la magnitud de ello y que precisamente entonces esa política tendrá un importante aspecto y preponderante en términos de cada uno de los ministros que están nombrando y de precisamente no tener más política tras bambalinas, sino la política hecha en los lugares en los que también se rinden cuentas al público de manera abierta, amplia, que los ministros incluso puedan tener una posición política frente al gobierno y que esto también ayude a construir esa democracia de la que tanto hemos adolecido en nuestro país. Mire, yo quiero en esta última parte y a partir de la doctora Lina preguntar algo, de pronto sobre eso
pues, excúseme, puede tener por la cercanía política el doctor Héctor Alejandro de pronto mayor, ¿qué? Una respuesta de pronto mucho más contundente, pero la voy a formular a partir de la doctora Lina, por la visión que ella tiene también de país. Y es que, bueno, la pregunta, ¿qué va a pasar o qué estará pasando con el pacto histórico donde hay unas personas de extrema izquierda, gente que es recalcitrante, que dice, bueno, esto era de nosotros, esto es de nosotros y a ver, ¿por qué están repartiendo por otro lado? Para hacerlo de una manera mucho más gráfica, lo pongo en ese sentido. Un Gustavo Bolívar que es recalcitrante, por ejemplo, por poner solamente ese ejemplo. Entonces, ¿qué estará pasando por la cabeza de ellos? Muchos de los cuales no manejan la política. Gustavo Bolívar no es político y no ha aprendido, porque Gustavo Bolívar no ha aprendido de la política. Entonces, ¿qué estará pasando por la cabeza de personajes como estos que están pensando, bueno, esto es de nosotros y por qué lo están distribuyendo por otro lado? Doctora Lina y doctor Héctor Alejandro. Leonel, mire, yo creo que eso depende mucho justamente de lo que usted acaba de referenciar y es la formación política que se tenga. Seguramente muchas personas no lo van a entender, pero con seguridad que quienes tengan más bagaje, más formación política, lo van a entender perfectamente. Primero, el pacto histórico por sí mismo no es un partido, fue una unión de partidos, pero además donde confluyeron personas de todos los orígenes, ¿sí? De orígenes conservadores, de orígenes liberales, más allá de hacer referencia al partido político puntual, CIUS y Cambio Radical. Aquí entraron personas de todo tipo de orientaciones o de corrientes políticas. Pero Gustavo Petro fue muy claro en el sentido como es constitucionalmente. Él no va a ser el presidente de quienes se afiliaron al pacto histórico o quienes hicieron campaña con el pacto histórico o el presidente de quienes votaron por él. Va a ser el presidente de los 51 millones de colombianos. Los 51 millones de colombianos tenemos diversidad de pensamientos, tenemos diferentes necesidades. Cada región tiene diferentes necesidades, tiene diferentes culturas. Y para él realmente hacer un gobierno de unidad, tiene que tener en cuenta a todos, no solamente a quienes hicieron parte de su campaña o no solamente quienes piensan como él, sino que también tiene que tener en cuenta a esos otros partidos y movimientos. ¿Que se le quiere decir mermelada? Pues lo mencioné la semana pasada en otro programa. ¿Qué le pedimos cada que votamos por esos políticos regionales, llámense senadores, llámense representantes, que gestionen para atraer recursos? ¿Qué celebran los departamentos cuando tienen un ministro dentro de ese gabinete ministerial? Que van a tener también ahí una persona pujando por recursos. O sea, es que finalmente los dineros del Estado también son de alguna manera para invertirlos en las necesidades de todos, no exclusivamente en las necesidades de quienes hicieron parte de esa campaña o quienes votaron. Entonces yo creo que por el contrario, Gustavo Petro está siendo coherente con lo que prometió y fue un gobierno de unidad y la unidad no necesariamente implica igualdad de pensamiento de todos, significa que a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos que caber ahí y tiene que haber un gobierno para todos. Entonces yo creo que tienen que entenderlo y tiene que hacerse una pedagogía al interior, porque como ya lo había dicho en otros programas, efectivamente a Gustavo Petro le va a tocar nadar no contra una, sino contra dos corrientes, la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces yo creo que quienes hicieron parte de esa campaña y quienes tuvieron posiciones predominantes tienen que ahora hacer pedagogía con sus bases para que no sean justamente esas bases quienes ahora se vengan en contra y le dificulten más el gobierno. Doctor Héctor Alejandro. Claro, Leonel, hay también yo diría más que radicalismo, un dogmatismo del sujeto político en Colombia y de la cultura política. Esto hace entonces que si yo no estoy ahí, no me siento incluido, y que precisamente es uno de los primeros debates que en democracia, un gobierno realmente democrático se vaya a tener, y que pues como pasó con el empalme y fue parte de un reclamo que hizo FECODE como
gremio sindical y del magisterio, pues habrán descontentos. Esto no quiere decir, pues, que precisamente vayan quizás en detrimento de la gobernabilidad y la gobernanza, que precisamente incluso como se sabe que es un gobierno democrático al que se le puede hablar y se le pueden hacer críticas, pues de parte de los sectores que se llaman de izquierda radical, pues, o de izquierda, diría yo, dogmática, pues van a hacer señalamientos y que pues para mí también es un indicador que al segundo día del gobierno y que precisamente también para eso quizás esté allí Álvaro Leiva Durán, pues esa izquierda armada, como lo son el ELN, como lo son las disidencias y los grupos residuales de lo que fueron las FARC, hayan escrito una carta solicitando de inmediato un diálogo sin que se haya posesionado el presidente y que pues incluso para terminar de sacar las armas de la política, los grupos residuales, los grupos armados organizados, lo que yo llamo sucesores del paramilitarismo, como el Clan del Golfo, también están dispuestos a dejar sus armas en un proceso que con el pacto histórico por fin termine también el conflicto en el que hemos vivido. Entonces, creo que cada vez veremos más ejercicios democráticos, incluso constituyentes, que podría ser una clave para los nuevos ministerios que puedan surgir. Estas son las miradas nuestras como analistas, pero bueno, lo que uno percibe en la gente, lo que uno alcanza a observar a grosso modo, doctora Lina y doctor Alejandro, al parecer, o al menos la visión que tengo yo aquí en Pereira, ustedes están en Medellín, Héctor Alejandro está en ¿dónde? En Medellín. En Antioquia. Exactamente, en Antioquia. La doctora Lina también en Antioquia. Yo estoy aquí en el corazón del eje cafetero. La percepción es que, y lo que hemos hablado con la gente es que están contentos hasta el momento con la conformación del gabinete. Ha habido no tantas críticas, obviamente que los consensos no se encontrarán y eso es bueno que no haya consensos. Eso es bueno que no haya, eso es bueno que haya disparidad. Claro que hay unos que hacen, no hay disparidad sino disparates. Por ejemplo, lo de Álvaro Ramírez, un pseudo columnista que sale por ahí hablando de los viejos del gabinete, cuando yo creo, ¿cuántos años tiene Álvaro Ramírez? 80. Le lleva como 3 años al Barranco de Cuba. Entonces, doctora Lina, brevemente, por favor, hay un ambiente bueno, hay un panorama bueno, un clima bueno en torno a este gabinete. Sí, Leonel, yo creo que mayoritariamente hay una buena percepción, se ha ido generando calma, que me parece muy importante para ese inicio, para esa gobernabilidad que requiere el presidente electo, sobre todo en esos primeros 2 años. Obviamente, como usted lo dice, no habrá consenso y eso está, pues no habrá unidad y eso está bien, siempre debe haber lugar para la diferencia. Lo importante es que aprendamos a tramitar las diferencias de manera pacífica y yo creo que esa es la invitación. Ahora, uno sí quisiera que en general la oposición y los disensos estuvieran mejor fundamentados, porque si cuando usted ataca simplemente la edad por la edad, y qué pena, pero así le contesté a la persona, a esta mujer ayer que puso que Cecilia López debía estar cuidando bisnietos, yo le dije que qué bueno que ella iba a ser eternamente joven o que tenía el síndrome de Benjamin Button. O sea, ¿por qué ese desprecio profundo a la edad? ¿Por qué ese tipo de críticas tan absurdas? Entonces, la invitación a quienes estén en desacuerdo es que por lo menos mejoremos el debate y le demos mayor calidad a razones objetivas, no a razones subjetivas, como simplemente, como ya hizo parte de algún gobierno, entonces no sirvió, como tiene más de tantos años, entonces no sirve. No, miremos es las ejecutorias, miremos el conocimiento, miremos la experiencia, pero siempre debe haber lugar al disenso, pero en general sí creo que se respira un mejor ambiente político y creo que es indudable que la actitud de Gustavo Petro al sentarse hasta con sus enemigos políticos más acérrimos y la forma como ha ido, digamos, contestando las preguntas. Ayer hubo una entrevista muy interesante en la W, sí es evidente que vemos un Gustavo Petro ya más efectivamente
con el traje de presidente que con el traje de candidato, porque hay quienes no lo entienden, pero es que no es lo mismo el candidato que ya el presidente electo, y mucho menos lo será frente al presidente en ejercicio. Pero en general veo un buen ambiente muy positivo para el inicio de ese gobierno, que la tiene clarísima, Gustavo Petro la tiene clara, que se tiene que, o sea, que lo que vaya a hacer, lo va a hacer fundamentalmente en los 2 primeros años. Lo que no logre concretar o sentar unas bases muy claras en esos primeros 2 años, ya va a ser muy difícil concretarlo en los 2 últimos años de gobierno. De ahí la importancia de tener unas mayorías en el Congreso, ¿no? Un bloque mayoritario que apoye, pues, las propuestas y los deseos de cambio que tiene o de transformación que tiene él del Estado colombiano. Pues mil gracias a la doctora Lina, como siempre, muy querida, muchas gracias por estar ahí siempre como analista de Café Caliente Noticias. Muchas gracias, muy amable. Doctor Héctor Alejandro, mil gracias, muy amable también por estar allí siempre con nosotros. Muchas gracias y feliz día. Gracias a usted, Leonel, el equipo de Café Caliente. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias. Voy con mensajes y ya viene la parte última de análisis. En Crédito Confamiliar tenemos todo lo que necesitas. Accede a las mejores tasas subsidiadas del mercado en líneas como vivienda, ahorro programado, crédito hipotecario, mejoramiento de vivienda, compra de vehículo, compra de cartera, libre inversión, crédito subsidio, crédito educativo, salud, crédito vacacional y crédito empresarial. Consulta más información en www.confamiliar.com/crédito. Confamiliares de todos, Confamiliares lo tuyo. Campaña Hábitos Saludables. Empiezo bien el día, me baño, hago ejercicio, tengo buenas relaciones con los demás, hablo positivamente de los vecinos, tengo una relación armónica con el universo. Mis hábitos saludables hablan del buen concepto que tengo de mí mismo. Construyamos Colombia, porque para construir un mundo mejor requerimos de una buena actitud frente a mí y los demás. Café Caliente Noticias. Informaciones claras, objetivas y en caliente. Protagonistas de la noticia. En caliente, en directo. Informaciones al instante, en caliente. Comentarios con la rapidez que implica los temas más candentes de la actualidad nacional, regional y local. Reflexiones con la calidez que involucra el sentir de un pueblo. Esto es Café Caliente Noticias. Dirige Leonel Arbeláez Castaño. Ciudadanía y tecnología juntas en la protección de los recursos de todos los colombianos. Descarga numeral Control App y ayúdanos a proteger los recursos públicos. Contraloría General de la República. No, nos vamos, Marta. Sí, señor. Nos vamos, pero nos quedamos porque seguimos trabajando para ustedes. Al mediodía volvemos con las noticias siempre a nuestro estilo. Les pido un permiso. Hasta entonces. Análisis. Los temas de actualidad tratados con profundidad para que usted forme su propia opinión.